si tengo mi casa en Ecuador, ¿no? Tengo un piso, dos pisos construidos y quiero dos pisos más y me llama la atención este sistema por el tiempo, como dices, es más liviano y todo lo demás. ¿Cómo hago para implementarlo? ¿En qué me puede ayudar Lineark? ¿No? Si voy a tu tienda y digo, quiero este sistema, pero como has dicho, hay partes complejas, ¿no? Que un ingeniero tiene que hacer como que el diseño de lo que hay que cortar. Ustedes dan ese servicio, lo contactan con el técnico o el ingeniero que les dé ese servicio. ¿Cómo inicio ese proyecto y cómo Lineark me ayuda? Sí, bueno, nosotros tenemos algunos técnicos que están trabajando con nosotros en esta parte. Entonces, nosotros lo primero que hacemos es escuchar tus requerimientos, hacemos el contacto con el técnico. Normalmente va a visitar la obra uno de nuestros representantes con el técnico especializado y a partir de eso se hace un diseño que, bueno, tiene sus costos, pero es a través de, son costos que se los paga el técnico. Él te revisa, te hace la asesoría, te diseña un primer plano, si es que ya estás de acuerdo, él hace ya los planos estructurales. Y a partir de eso nosotros nos encargamos de fabricar toda la estructura de esta nueva adecuación o de estos nuevos pisos que tú quieres implementar, pero siempre de la mano del técnico, porque nosotros no ingresamos a obras como tal. Entonces, trabajamos de la misma manera que como con nuestra base de datos de maestros, tenemos nuestra base de datos de contratistas que pueden hacer tu obra. Entonces, a veces el mismo técnico es la persona que tiene su grupo de gente, que tiene sus herramientas y toda la inversión para poder hacer esta obra, o a veces ellos solamente se quedan en la parte estructural, en el diseño, y nosotros le contactamos con un técnico especializado en este sistema. Nuestra función ahí es de facilitadores de todos estos contactos para poder hacer la obra como tal y también de los materiales. Nosotros te proveemos de toda la parte estructural hecha a medida, de todas las placas de recubrimientos, tornillería, pintura, masillas, ¿cómo se dice? Aislantes. Entonces, te damos toda la facilidad de hacer tu obra, pero sin involucrarnos nosotros directamente a hacer la obra. Entiendo. Ahora, ustedes con ese técnico que trabajan, que entiendo que forma parte de esa base de datos donde califican el trabajo, ¿no? Tienen bien calificados a sus técnicos. ¿Qué, ¿Qué necesitan para iniciar ese proceso de elaboración de estructuras? El técnico les tiene que dar los planos, los diseños, ustedes hacen los planos con los requerimientos que el técnico les entregan. ¿Cómo funciona? Bueno, el técnico generalmente es un ingeniero estructural y casi siempre, o en nuestra experiencia, los que se dedican a steel framing trabajan con arquitectos. Entonces, la primera visita casi siempre es del arquitecto, que como te digo, van con uno de los representantes, revisan la obra, ellos hacen un primer boceto de cuáles serían las ideas que quieren. Siempre el dueño de obra tiene muchas ideas, como a veces hasta un poco desorganizadas, que quiere aquí una cierta habitación o quiere una ventana aquí. Entonces se lo empieza a plasmar. Eh, Esto como que todavía lo hacemos de parte de Linear en un tipo de asesoría. Una vez que ya después de un par de visitas se tiene una idea más clara y ya las personas que van a hacer la obra o el dueño de obra está convencido de que quiere dar el siguiente paso, ahí sí este técnico empieza ya a hacer el diseño estructural. Entonces, ya aquí se firma un contrato en el que, eh, como ya hay costos de diseño implicados, entonces el contrato ya va con el técnico, en el que en el caso de que no se dé la obra, por ejemplo, se paga por los honorarios del diseño, pero nosotros empezamos a trabajar como tal cuando ya tenemos este plan estructural. Entonces, este plan estructural nosotros lo hacemos a través de un software especializado en el que eh, la estructura se le explota en piezas y a partir de esto se empieza la fabricación. Entonces, igualmente, nosotros trabajamos a través de un anticipo en el que el dueño de obra nos anticipa una parte de la estructura, nosotros la fabricamos, la entregamos con el técnico, eso siempre se hace en coordinación con el dueño de obra, pero bajo responsabilidad del técnico, y él es el que se lleva el material para instalar. Entonces, a partir de esto,
que ya está la estructura, está como las paredes armadas y todo eso. En cambio, hay un proceso en el que el dueño de obra puede decidir quedarse ahí y él hacer los acabados o seguir con el mismo arquitecto, que casi siempre pasa esto porque ya tienen la confianza, de hecho negocian como la obra como tal ya con acabados y nosotros también podemos proveer los acabados. Entonces, llegamos hasta la última etapa. Y ese sería como que todo el ciclo en el que facilitamos la obra a este dueño de obra. Entiendo entonces que para poder producir ustedes necesitan ese plano estructural, ¿no? O sea, si alguien quiere cotizarles a ustedes, ¿no? Ustedes le tendrían que pedir, no sé, un técnico quiere saber cuánto le va a costar su obra, les tiene que entregar a ustedes un plano estructural, ¿no? Si no lo tiene, entiendo que por ahí lo asesoran y le ayudan, pero en principio ese es el input que ustedes necesitan para poder cotizar, digamos, todo, cuánto va a salir la estructura. Sí, exactamente. Como tiene este componente de que es estructural, no lo puede hacer cualquier persona. Entonces necesitamos que sea este diseño. Hay obras más pequeñas que a veces son como remodelaciones o que simplemente tuvimos, por ejemplo, la experiencia de una clínica en la que querían mover algunas paredes exteriores que estaban hechas en gypsum bueno, las querían remodelar, las querían cambiar de ubicación y ponían fibrocemento, cambiaban la altura y por la complejidad de la obra tenías que ya ingresar con estructura de steel framing y no podías hacer con estructura de drywall. Entonces, ahí en esos casos, que son casos muy específicos, sí puedes hacer con medidas estándar, pero obviamente son casos en los que no tienen un componente estructural como tal, sino que ya solamente es como de mampostería. Mencionaste el tema del drywall. Pensé que estaba asociado al tema de estructuras metálicas. ¿Es como que un sistema aparte o tiene algo que ver con el steel frame? Bueno, en realidad el principio es el mismo. Es una estructura liviana que tiene forramientos en la parte exterior y es estructura que está basada en acero galvanizado. Pero las funciones son diferentes o los términos se separan porque la parte estructural hace la diferencia. En el caso del drywall como tal, tú lo utilizas para hacer sistemas más bien decorativos o funcionales dentro de la parte del ambiente ya final. Por ejemplo, haces paredes intermedias, puedes hacer tumbados con diseño o simplemente haces divisiones dentro de una habitación, por ejemplo. Pero el steel framing es, a pesar de que utiliza el mismo principio, tienes estructura un poco más pesada, o sea, dentro de lo que cae. Es estructura que puede ser de 2 y hasta 3 veces el espesor de la estructura de drywall tradicional y ya implica que va a cargar peso de la estructura. Los materiales aislantes generalmente son diferentes porque generalmente se va hacia el exterior. Entonces tú necesitas material aislante, necesitas cierto tipo de adecuaciones para que la intemperie no te afecte a tu estructura y todo eso. Entonces, en principio son parecidos, pero el uso es diferente y la técnica en la que la aplicas también es diferente. Bien. Mencionaste que tienen 4 locales comerciales. Ujú. Para crecer en locales comerciales, ¿cómo deciden dónde va a estar la ubicación? Ya, en la parte de como el posicionamiento estratégico de cada local, lo que hemos hecho es identificar dónde tenemos clientes cerca. Nosotros tenemos nuestra pequeña flota de camiones también, entonces hacemos muchas entregas hacia algunos clientes y empezamos a hacer un mapa de calor de dónde se encuentran los clientes para las entregas. Como entregamos bastante a obra, entonces tú ya empiezas a identificar zonas que están en crecimiento. En la experiencia bueno, la matriz se inauguró a inicios de la empresa, donde tenemos las oficinas administrativas, las bodegas más grandes, pero es una zona que ya después de tantos años se ha establecido mucho en la parte constructiva, entonces ya no hay muchas obras. Entonces nos abrimos hacia
zonas en las que, como te decía, identificamos que hay muchas obras, muchas entregas, que se está expandiendo en la parte urbanística, y ahí es a donde apuntamos, buscamos en el sector, y bueno, pues ahí abrimos ya el local con una bodega que pueda hacer las entregas cerca. Muchas veces nos pasa que estos locales son como el punto de referencia para captar a estos clientes. Pero a veces los locales no tienen la capacidad necesaria en logística para entregar, por ejemplo, en una obra grande, te piden mucho material y no puedes abastecerlo desde el local pequeño. Entonces, los locales normalmente se manejan a través de entregas desde el local principal. Entonces, nuestro enfoque siempre ha sido hacer locales muy bien decorados, donde tú puedas ver todas las aplicaciones de los materiales y con el principio de que siempre hay una bodega central que está cerca para poder distribuir. Entiendo, son principalmente showrooms, pero al final todo lo van a, como son pedidos grandes, los distribuyen desde un local central. Exactamente.